La Real Academia Española define cantinflear como la acción de hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Muy pocos artistas pueden jactarse de ser tan universales como el prota de este video, universalidad que le permitió ser el origen de una palabra ya registrada y aceptada en la lengua española. Si Charlotte personificó al vagabundo de las grandes potencias, Cantinflas personificó al vagabundo o pelado de los países menos favorecidos, en este caso, el México de la posrevolución. Mario Moreno, a quien le dediqué un dato retro, al que puedes ingresar dando clic por aquí, fue uno de los grandes cracks de la comedia. El propio Chaplin dijo: "En la comicidad solo Cantinflas y yo". Como su legado es tan vasto, inauguro esta sección del canal hablando de él, sección donde nos enfocaremos en algunos aspectos de grandes personajes que marcaron un antes y un después en el cine. Con ustedes, Leyendas Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911, en la sexta calle de Santa María la Redonda de la Ciudad de México. Dada la precaria situación económica de su extensa familia, que se sostenía con el sueldo del papacartero, desde chamaco tuvo que ganarse la vida en diferentes oficios, como ayudante de zapatero, bolero, mandadero, cartero, boxeador, empleado de billar, torero e incluso, a la edad de 16 años, como todo un troll, escapó de casa para mentir sobre su edad y enrolarse al ejército. Ejerciendo como soldado, empieza a acariciar la idea de vivir del espectáculo, cuando, en sus días de descanso, visitaba circos y teatros. A finales de los 20, un personaje de tira cómica gozaba de la popularidad del público, el Chupamirto, quien con su estrafalaria vestimenta, camiseta larga, pantalones desgastados y un mecate de cinturón era imitado por muchos artistas de la época. Mario no se quedó atrás y también lo adaptó para sus primeras funciones en el circo, tomando parte de su legendaria vestimenta y agregando la improvisación que le traería problemas con los escritores por muchos años, quienes se rompían el orto desarrollando diálogos que después Canti se los pasaba por el estrecho de Bering. Aún así, sus funciones gustaban. El público, la mayoría inmigrantes que llegaban de provincias a la gran ciudad, gozaban y aplaudían la personificación. Fue en uno de esos números que un grupo de personas, al ver su participación y no entender lo que decía en el escenario, le gritaban "¿Cuánto inflas?" o "¿En qué cantina inflas?", que eran frases usadas para designar el clásico palabreo que muchas personas tienen cuando se toman unos tragos de más. Cantinflas había nacido. Durante la década de los 30, como era ultra talentoso y muy chambeador, el tipo la rompía, primero en las carpas de circo, luego en las tablas de teatro, para finalmente pasar al cine. Su carrera en el séptimo arte empezó con algunas cintas de medio pelo, en las que no tenía gran protagonismo, pero que le permitían codearse con artistas como Manuel Medel o Stanislao Schilinski. Sin embargo, no sería hasta la década de los 40 que nuestro pelado favorito le tocaría el turno de brillar en una cinta considerada una de las mejores comedias de la historia. En 1940, Jesús Grobas, dueño de la productora Grobas S.A., se reúne con el cineasta Juan Bustillo para pedirle que escriba y dirija una comedia con Cantinflas, ya que, para ese entonces, Canti era una figura reconocida del teatro nacional. Sin embargo, Bustillo no confiaba en la improvisación que desarrolló el artista en sus primeras películas. Cuando Grobas habló con Mario, este se mostró interesado, aduciendo que anteriormente había improvisado porque los guiones le parecían malos. Es así que el contrato quedó hecho y Bustillo pasó a escribir el guión de una comedia de enredos, en donde un malentendido llevaría al protagonista a un paso de la muerte. Pero eso sí, con la condición de que Mario se aferrara a sus diálogos. Cuando llegó el momento de filmar, Marito, fiel a su estilo, le valió madres el guión y empezó a improvisar, haciendo que Bustillo se cabreara y quisiera partírsela. A pesar de eso, la filmación se concretó a las 3 semanas. El 11 de septiembre de 1940 se estrenaba en las marquesinas mexicanas Ahí está el detalle. Bustillo, aún con bronca, no cesaba de repetir que la cinta sería un fracaso. Sin embargo, todo lo contrario, chato. La película fue un éxito.
El público disfrutaba del contraste que se generaba entre los chistes refinados de los demás actores, como Joaquín Pardavé o Sara García, y la cantinflada de Mario. La famosa escena del juicio, donde se llega al clímax de la historia, aparte de ser inspirada en un hecho real que ocurrió en 1925, colocó la cinta en un pedestal y a Cantinflas lo catapultó hacia el firmamento de las estrellas del cine. Moreno no era ningún pelado como aparentaba en sus películas. Al contrario, era un hombre de visión y muy trabajador. No se conformó con ser actor, sino que decidió crear sus propias películas. En compañía de Santiago Ricci y Jacques Hellman crean Posa Films, productora que se convirtió en la casa madre de la mayoría de sus colosales éxitos, como Ni sangre ni arena o El gendarme desconocido. Además, quiso sacarle dinero a los bolsillos de otros países, por lo que desarrolló 3 películas que envió a 3 mercados del extranjero: Los Tres Mosqueteros a Francia, El Circo a Estados Unidos y Romeo y Julieta a Inglaterra. Durante las noches incursionaba como empresario teatral y los fines de semana la hacía linda en el ruedo, transformando el concepto elegante y mortal de la fiesta brava a algo completamente gracioso, convirtiéndose en pionero de la bufa. Apenas 2 años después de Ahí está el detalle, ya era el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, en el que tuvo participación activa para la creación de la Casa del Actor y la fundación de la Unión Mexicana de Toreros Cómicos. En 1945 se reveló que el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica estaba malversando los fondos de los trabajadores, por lo que muchas estrellas como Negrete, Figueroa y nuestro prota alzaron su voz de protesta, creando un nuevo sindicato. El anterior no permitió eso y amenazó con tomar a la fuerza los estudios más importantes de México. A Mario eso no le gustó y, junto con sus acompañantes, se acuartelaron en los estudios con carteles y armas de fuego, dispuestos a agarrarse a las piñas con cualquiera. El presidente Manuel Ávila Camacho, para evitar que la situación pasara a mayores, citó a los dirigentes de ambos sindicatos para llegar a una conciliación. Canti se negó, diciendo que no podían conciliar una bola de ladrones y un grupo de trabajadores honestos. Al final Ávila reconoció la legitimidad del nuevo sindicato, convirtiendo a Mario en el primer dirigente, lo que le abrió las puertas hacia la política. Cansado de seguir representando a su peladito por años, a inicios de los 50 decide reinventarse, pasando a encarnar en las siguientes décadas multitud de oficios con un discurso más moral, crítico y político. Cantinflas fue diputado, fotógrafo, bolero, extra, cura, doctor, profe, patrullero e incluso embajador. Lejos de menguar su popularidad, seguía simpatizando con el público que, entre risa y risa, proponía su candidatura a la presidencia. A mediados de los 50 llega al punto máximo de su carrera, cuando su nombre es cincelado en las estrellas de la fama de Hollywood, por participar en La Vuelta al Mundo en 80 días de Michael Anderson, película donde se codeó con grandes actores y que le ganó un Globo de Oro en 1957. Ceremonia, por cierto, donde derrotó al pelón de los 10 mandamientos y al viejo ronco. Para saber más sobre este peculiar hecho, tengo un video por aquí, al que puedes ingresar terminando el video. En este punto hago hincapié en una de mis películas favoritas del comediante, Su Excelencia de Miguel Delgado, cinta donde satirizaba el conflicto mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no solo Kubrick tuvo las pelotas de burlarse de la Guerra Fría en plena década de los 60. Además, como fanático de Chaplin, desarrollaba uno de los discursos sobre la paz más conmovedores de la historia. Sin embargo, la película fue una de las pocas que no tuvo éxito en la filmografía del artista. La mayoría del público no comprendía el contexto en el cual se desarrollaba la historia, una cinta que ha ido ganando impulso y prestigio con el paso del tiempo. Nuestro pelado favorito dejó las pantallas en 1982, cuando estrena El Barrendero, película donde, en el puesto de los más humildes servidores públicos, enfrentaba la corrupción sindical. Al terminar la filmación, ese chato regresaba a su jacal, diciendo adiós a más de 50 años de carrera. Mucho se habla de la personalidad del comediante. Según algunos, era hostil, soberbio y frío, y según otros, era todo lo contrario, generoso y solidario con el pueblo que lo hizo grande.
muere el 20 de abril de 1993 por un infarto a causa del cáncer que venía padeciendo por su afición al cigarro. Y fue precisamente ese pueblo quien se reunió para velar sus restos y despedir a la leyenda por 3 días. Si le preguntas a mi abuelo o bisabuelo quién fue el mejor actor del mundo, no te responderán ni Al Pacino ni Robert De Niro. Posiblemente te respondan Cantinflas, porque el personaje se hizo querer por esa generación de ancianos que hoy en día sufren por la crisis que nos rodea. El gran mérito de Mario Moreno fue hacer reír a esos viejos, nuestros viejos, que también reían, amaban y sufrían como nosotros y que olvidaban sus penas por un instante viendo al genio cantinflear en la pantalla. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a todos los demás. Si te gustó el video ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún video de este proyecto. Mi nombre es José Ábalos y esto fue Leyendas Retro. ¡Nos vemos! En la puritita calle, señor. ¡Ay, me jaló! Pues, ¿para qué se está moviendo, hombre? Agache la cabezota. Es que no alcanzo a verme en el espejo. Pues, ¿para qué quiere verse con esa cara de sonso?